Buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Marco Alejandro Rincón y antes de iniciar el estudio bíblico del libro de Nehemías en la lección número 11, me voy a permitir orar. Bendito Señor que estás en los cielos, alabado y bendito sea tu nombre en todo lugar. Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos permites, Padre Santo, de estar tomando este tema, Padre Santo, para la impartición de la educación, Señor, y la información que requieren nuestros hermanos para conocer acerca de tu palabra. Te ruego que nos bendigas, Padre Santo, a todos, tanto escuchas como a mi persona, Señor Santo, y que seas en medio de nosotros. Bendice a nuestra Comisión de Educación Cristiana, Señor Santo, y gracias, Señor, te damos por cada uno de sus integrantes. Ayúdanos, Padre mío, porque te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La clase del día de hoy se titula Habitantes de Jerusalén y otros lugares. La base bíblica de la lección es el capítulo 11 de Nehemías, de los versículos 1 al 36. Es todo el capítulo, mis hermanos. La lectura es un poco extensa, por lo que voy a obviar la lectura de este capítulo, mis hermanos, y pongamos atención al contenido de la lección. Y si usted no ha leído este capítulo, le recomiendo que lo haga, mi hermano, en el tiempo que usted tenga libre. Dios lo bendiga, mi hermano, y seguimos adelante. Introducción. Había una cuestión por resolver. ¿Cómo distribuir al pueblo en la ciudad y en las aldeas? La respuesta a esa pregunta fue que echaron suertes para ver quién se quedaba a vivir en Jerusalén, y también hubo quienes voluntariamente quisieron quedarse a vivir allí. Este capítulo es el cumplimiento de Zacarías capítulo 8 versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos que jugarán en ellas. Después del tiempo de humillación, vino el tiempo de restaurar y regocijarse por el resurgimiento de la ciudad de entre sus ruinas. La imagen que nos transmite el profeta Zacarías es de seguridad, paz y alegría. Los que se quedaron en Jerusalén, versículos 1 y 2. Los jefes del pueblo, Jerusalén era la capital y en ella estaba el templo. Es comprensible, por tanto, que se tuviera el cuidado de que hubiera representatividad del liderazgo civil y religioso y gente de entre el pueblo. Los del pueblo echaron suertes para que 1 de cada 10 morase en Jerusalén y los otros 9 en las otras ciudades. No todos podían quedarse en la ciudad. Había mucho territorio por cubrir y mucho trabajo por realizar. Jerusalén, como el centro a donde todos debían acudir para adorar a Dios, debía contar con todo lo necesario para recibir las multitudes que iban a las fiestas. Debía tener una población dispuesta a involucrarse en todo lo relacionado a los tiempos especiales de adoración. Por otra parte, siendo la capital, estaba en la mira de sus enemigos. Sin embargo, era un privilegio vivir allí. Salmo 87, Salmo 122 y Salmo 135, 21. Bendijo al pueblo a los que voluntariamente decidieron quedarse a vivir en la ciudad. Particularmente en el libro de los Salmos, se percibe el gran amor que tenían por Jerusalén, ciudad santa. Salmo 135, versículos 5 y 6, que dicen: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierde mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Los jefes de las provincias que habitaron Jerusalén, versículos del 3 al 24.
El versículo 3 nos introduce a la información que vendrá en los siguientes versículos y nos da una idea de la manera en que se organizaron los que habitaron otros lugares. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón, cada uno en su posesión y en su ciudad. De los versículos del 4 al 24, podemos decir que son el libro ¿Quién es quién en Jerusalén? Letra A. Algunos hijos de Judá, versículos del 4 al 6. Algunos hijos de Benjamín, versículos del 7 al 9. Se mencionan dos personajes importantes, Joel, hijo de Sicri, que era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, que era el segundo de la ciudad. Letra C. Los sacerdotes, versículos del 10 al 14. Letra D. Los levitas, versículos del 15 al 18. Se menciona a Sabetai y Josabad como capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y también se menciona a Matanías como el principal, el que iniciaba las alabanzas y la acción de gracias al tiempo de la oración. Letra E. En este grupo del versículo 19 al 24 estaban incluidos los porteros, el resto de Israel, de los sacerdotes de los levitas, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel. La colonia de Ofel. Ofel está situada en la extremidad suroriental de la ciudad. Es una colina en pendiente que desciende entre los torrentes Cedrón y Tiro-Peón, desde el muro sur del templo hasta el valle de la Gehenna. Hoy es un humilde barrio fuera de las murallas, poblado por palestinos que habitan sus pobres y sencillas casas orientales. A pesar de su actual insignificancia, en esta colina comenzó la historia de Jerusalén. Aquí estuvo Ura-Salim, habitada por la tribu cananea de los jebuseos. La situación de la ciudad se debió a que allí manaban caudalosos y abundantemente la fuente de Gijón, el único manantial de aguas vivas que brotaba en aquellos parajes, vital para la resistencia en caso de asedio. Aunque la fuente fluía fuera de las murallas de la ciudadela, sus aguas eran conducidas al interior por un túnel subterráneo. La ciudad tenía una extensión de 4 hectáreas y estaba rodeada por altas murallas edificadas sobre las escarpadas vertientes de los 3 torrentes. Sus habitantes la tenían por inexpugnable y se jactaban de que los ciegos y cojos bastarían para rechazar al enemigo. Las murallas de la ciudad cananea del período del Bronce Intermedio eran de 1800 a 1400 a.C., y sobre ellas las otras murallas de la monarquía de Israel, siglo VIII a.C., excavaciones de la doctora Kenyon. El rey David, ya proclamado en Hebrón rey de las 12 tribus, conquistó en el año 996 a.C. a Jerusalén, que aún se conservaba en manos de los jebuseos como un enclave independiente. Josué 15:63 dice lo siguiente: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Después de 2 siglos de la conquista, al parecer tomó valiéndose de Estratagema. Sabedores de la existencia del túnel, Moab, primo de David, se introdujo de noche por el canal con un puñado de hombres valerosos que abrieron las puertas de la ciudad. Segunda de Samuel 5:8, que dice: Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo:
ciego ni cojo no entrará en la casa. David fortificó la ciudad que se llamó Ciudad de David, condujo a ella el Arca de la Alianza y la convirtió en la capital política y religiosa del reino, lo que fue un acierto político al trasladar la capital desde Hebrón, que quedaba alejada en el extremo sur del territorio de Judá, al centro del Reino Unido, entre las tribus del sur y del norte. En la actualidad no queda indicio alguno exterior de que allí estuvo la ciudad de David y de Salomón, la Jerusalén gloriosa destruida por Nabucodonosor en el año 587 a.C. En sucesivas excavaciones han sido descubiertas bajo la tierra ruinas del siglo II a.C., restos de las casas destruidas por los babilonios en el siglo VI a.C. y, a más profundidad, los muros de los jebuseos, así como obras hidráulicas y terrazas hechas en las pendientes para edificar sus casas y palacios. También han aparecido la base de una torre circular que con toda probabilidad es aquella que mencionó Jesús en Lucas 13, versículos 4 y 5. En la parte sur hay sepulturas excavadas en la roca, entre las que estaría la auténtica tumba donde David se acostó con sus antepasados en el monte Sión. De aquellos remotos tiempos solo quedan visibles las fuentes de Gijón y la piscina de Siloé. Se nota que había un orden en las relaciones. Sia y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Había un jefe de los levitas en Jerusalén, era Uzi. También se tenía cuidado de los cantores. Había un hombre al servicio del rey en todo negocio del pueblo. En la ilustración observamos la antigua ciudad, una parte de la antigua ciudad de Jerusalén en nuestros tiempos. Por último, los que habitaron fuera de Jerusalén, versículos del 25 al 36. Hijos de Judá en Kiriat Arba y sus aldeas, Dibón y sus aldeas, etc. Versículos del 25 al 30. Hijos de Benjamín desde Geba en Micmas, en Aya y en todas sus aldeas, etc. Versículos del 31 al 35. Y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín, versículo 36. La vida en una ciudad amurallada tenía sus riesgos, pero vivir en una ciudad sin muros también los tenía, así que los habitantes debían preocuparse por su seguridad. La distribución del pueblo en la tierra tuvo que ser bien planeada. Letra A, para que el pueblo tuviera sentido de unidad. Letra B, para que el pueblo pudiera enfrentar a sus enemigos. Letra C, para que pudieran multiplicarse y proteger su territorio. Letra D, para que hicieran fructificar la tierra que fluye leche y miel y llegaran a ser una nación próspera y bendecida por Dios. Aplicaciones del presente estudio. Número 1. El orden, el trabajo y la disciplina llevaron a este pueblo al éxito, al pasar de la humillación a la repoblación de la ciudad y otras ciudades con sus aldeas. Número 2. No dejemos de seguir trabajando, aunque parezca que no llegaremos a la meta. Sigamos haciendo lo que nos corresponde e indudablemente llegará el día en que nos gocemos por lo que hicimos. El versículo de memoria para esta mañana se encuentra en Nehemías capítulo 11, versículo 3, que dice: Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón.
Muy bien, hermanos, muchas gracias. Hasta aquí el término de la lección. La próxima lección, hermanos, será la lección número 12. Se titula Gente importante, dedicación del muro y reformas de Nehemías. El texto bíblico está en Nehemías capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 13, versículo 31. Y el versículo de memoria es Nehemías 12:43. Muchas gracias, mis hermanos. Y ahora para despedirnos vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa lección, Señor, en la que tú nos demuestras que tú siempre estás con tu pueblo, Padre Santo, para ayudarnos, Señor, para prevenirnos, para protegernos en cada momento, Padre mío. A ti solamente sea la honra y la gloria, Señor, por todos los siglos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta luego.